Buenos días, estamos ya en compañía con el señor Mauro Bafile. Él es director del diario La Voce de Italia, un diario que llega a toda la comunidad de italianos en Venezuela, donde se encuentran noticias de Venezuela y del mundo. En esta oportunidad queremos conversar con él a propósito de una conferencia que pudimos disfrutar, impulsada por el Instituto Italiano de Cultura en Caracas, relativa a Dante y su pensamiento político. Buenos días, señor Mauro, y gracias por estar en Diplomacia en Uno. Gracias por la invitación. De Dante Alighieri, de hecho, sabemos que se están celebrando el 750 aniversario y por eso es que la comunidad italiana está realizando diferentes actividades para promover y divulgar el conocimiento de este ilustre italiano que se ha destacado en la literatura universal. Entre sus obras más conocidas está sin duda la Divina Comedia. Sobre ella se ha planteado y se ha dicho que representa un cambio entre el pensamiento medieval y el Renacimiento. Eso es cierto, nosotros podemos leer la Divina Comedia y entender lo que fue una época y lo que fue el inicio de otra. Seguramente la Divina Comedia fue el comienzo de otra manera de escribir, el idioma vulgar, que no era el latín que empleaban en los documentos oficiales, que empleaban las personas eruditas, que empleaban los escritores de la época. Dante trata de alguna manera de reunir los dialectos que se hablaban, los dialectos cultos que se hablaban en Italia, en lo que hoy es Italia, porque en aquel entonces era un país dividido entre pequeñas ciudades que eran repúblicas o estados aparte, que no se comunicaban entre ellos, también por la dificultad que había en la vía de comunicaciones y por la distancia, y trató de articular un idioma que no fuera ya el latín. Obviamente él se fundamentó sobre todo en lo que era el idioma de Florencia, su ciudad, y lo que tiene de fundamental la Divina Comedia, que cuando uno lo lee hoy, a pesar de haber sido escrita en 1200, 1300, es comprensible todavía. Habrá palabras que ya no se usan, palabras que nosotros desconocemos porque no eran palabras de la época, pero sí, cuando se lee la Divina Comedia se logra entender lo que Dante quería escribir y quería transmitir. Sin duda un documento para la historia y que de hecho hay que leer. En todo caso, como bien señaló, y quizás por eso entonces es conocido como el padre del idioma italiano también Dante, porque recogió, como ha señalado, los dialectos, lo que hablaba el ciudadano, si se quiere, común normalmente, y lo traspoló a la historia, porque hoy en día, como usted señala, se puede comprender. En ese sentido, entonces, destaca un aspecto muy importante que de hecho en la conferencia que usted dio quedó plasmado, además en la intervención de las personas que estuvieron presentes, entre ellas su excelencia el señor embajador de Italia, la importancia de la lingüística. Y ahí me gustaría un poco que compartiera con nosotros eso precisamente, lo que es el idioma italiano y cómo se identifica una comunidad con su idioma, que fue un poco también lo que logró Dante. Sí, como dijo el embajador Silvio Mignano, a diferencia de otros idiomas, el italiano es un idioma artificial, fue un idioma creado. Y la base de esta creación precisamente se encuentra en la Divina Comedia. No es un idioma que haya tenido una evolución, la evolución la tuvo de la Divina Comedia en adelante. Todo idioma, como se sabe, es la evolución misma de la sociedad.
y representa la evolución de la sociedad. Y así fue el italiano, con la diferencia de otros idiomas como pudiera ser el inglés, el francés, que hubo una ruptura entre lo que era el idioma escrito por la gente erudita antes de la Divina Commedia, que era esencialmente el latín, el idioma que hablaba la gente en la calle, que eran los dialectos, y el idioma que a través de la Divina Commedia logró imponer Dante Alighieri. Lo que logró Dante Alighieri en realidad fue que el vulgar, el idioma que ya no era el latín, fuera aceptado por la gente culta de la época, y que la gente culta de la época empezara a escribir en el vulgar. Y desde entonces el idioma italiano fue evolucionando hasta llegar al idioma de nuestros días. Cuando yo digo evolucionar, que los idiomas son se transforman rápidamente. Si nosotros vemos el idioma que hablan, por ejemplo, la colectividad italiana en Venezuela, obviamente es el italiano, pero en muchas ocasiones es un italiano distinto del que se habla en Italia, porque en Italia la evolución es mucho más rápida. Inclusive los dialectos que hablan mucho de los italianos que viven en el exterior, son dialectos que se han quedado hace 50 o 60 años atrás. No son los mismos dialectos que se hablan ahora. Y muchas veces el italiano regresa a su ciudad de origen y no logra comunicarse con la gente del lugar cuando habla en dialecto, porque el dialecto que él habla es muy distinto del dialecto que hablan en Italia, porque el dialecto que se habla en Italia es un dialecto que tuvo su evolución. Definitivamente entonces Dante logró leer a su país, logró leer a sus conciudadanos y recoger lo que era una identidad, que de hecho es hoy por hoy lo que significa el idioma italiano, y de hecho por eso la importancia del idioma materno, que hay además un día internacional para el idioma materno, porque forma parte de nuestra identidad. Si bien, como usted señala, en el transcurso del tiempo cambian algunos dialectos, cambian algunas palabras, modismos, y también con la inmigración se producen algunos cambios, no dejamos de mantener nuestro idioma materno porque nos identifica. Digamos que la presencia de colectividad extranjera enriquece culturalmente a los países. Enriqueció a los Estados Unidos, enriqueció a Venezuela, y estoy seguro que esta oleada de migración que está sufriendo hoy Europa enriquecerá culturalmente a Italia y a los demás países, porque no se trata solo de mano de obra que supuestamente podría ser barata. Se trata también de una cultura, de una tradición que cada emigrante lleva a cuesta y que transmite a sus hijos, y de la cual, si los países que hospedan a estos inmigrantes saben aprovecharlo, enriquece culturalmente. Sin duda es así, y si se quiere es un aspecto positivo de lo malo que se genera, o las circunstancias negativas que generan esos procesos de inmigración. Nosotros además en nuestro espacio lo hemos dicho en otras oportunidades, que un poco la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la segunda del siglo pasado, dejó en Venezuela una ola de inmigración importante que representaba en la comunidad de italianos, en la comunidad de españoles, también lo que fue la guerra civil, en fin, y eso es hoy lo que somos los venezolanos también, parte de esos conflictos negativos que luego ya no existen hoy, pero que dejaron esa situación positiva en diferentes países, y en Europa seguramente va a ser así como usted señala. Ahora, en relación a Dante, hay un punto importante que además a quien les habla, y para nosotros, para el equipo de Diplomacia en Uno que estuvo en la conferencia que usted dictó, nos sembró la curiosidad sobre el pensamiento político de Dante, porque
además fue desterrado de su país precisamente por enalborar o llevar adelante lo que era su criterio político bastante avanzado, de hecho, para la época. Sí, yo creo que no se puede entender al Dante escritor sin comprender al Dante político, porque en toda su vida Dante fue un político. De hecho, su familia fue varias veces desterrada y tuvo que sufrir la consecuencia de pertenecer a una corriente del pensamiento político de la época. Hay que entender que Italia en en 1200, 1300 estaba dividida en pequeñas ciudades, y en cada ciudad había contraste entre el poder imperial y el poder papal. Dante entendía perfectamente que había una separación de poderes. El poder del Papa no era un poder terrenal, sino un poder religioso. Él pensaba que el Papa tenía que ocuparse de la salvación de las almas y no de dominar sobre un territorio. Él pensaba que correspondía al emperador, aun cuando el imperio en aquella época estaba en decadencia. Después de un largo periodo, los emperadores tuvieron muy poco poder. Eran elegidos por una casta, y esta casta trataba de elegir un representante que no tuviera personalidad, que tuviera mucha plata, eso sí, pero no que tuviera personalidad, y para poder seguir teniendo sus privilegios. Dante pensaba precisamente que el emperador tenía que ocuparse de la parte administrativa del imperio, del control de las leyes, porque el aspecto más religioso le correspondía al Papa. Había esta separación de poder como las hay hoy en realidad. Y seguramente yo creo que y lo dije en la exposición que hice, que si Dante tuviera que vivir hoy, fuera un paladín de una Europa unida y federada. Una Europa con un gobierno central, como pudiera ser el gobierno central de los Estados Unidos, que se ocupa de la administración central, de la parte macroeconómica, de dictar leyes, y estados federados, como incluso Venezuela, cada quien con su autonomía local. Yo creo que esto es el sueño de quien piensan y miran a futuro, y era un poco, yo creo que si Dante estuviera hoy, sería el pensamiento de Dante, precisamente porque Dante consideraba, y esto fue una de las causas de su exilio, que el poder temporal correspondía al emperador, y el poder religioso al Papa. Cuando en Florencia la lucha entre güelfos blancos, al que pertenecía Dante, y los güelfos negros, que eran los que defendían el poder del Papa, se desencadenó, y los güelfos negros lograron el dominio de la ciudad. Dante tuvo que salir de la ciudad, más bien Dante ya estaba afuera, no pudo regresar a Florencia, y empezó a ser huésped de las cortes italianas, y sobre todo de los ghibellinos,
que era la corriente que defendía el poder imperial. Por eso que en alguna ocasión se dijo que era un Ghibellin fuggiasco y no un güelfo blanco. No se puede entender la Divina Comedia, ni se puede entender por qué fue escrita la Divina Comedia si no se trata de entender el periodo histórico que le tocó vivir a Dante, un periodo en que Italia no era Italia. Italia eran pequeñas ciudades con un gobierno autónomo, ciudades que tenían su medida de peso, su moneda, que tenían sus alcabalas y que eran autónomas y estaban divididas. Una Italia que estaba dividida entre el norte, en el que él dominaba sobre todo el imperio, y el sur, en el cual trataba de dominar y de imponerse el Papa. Si no se entiende eso, no se puede entender la Divina Comedia, y no se puede entender cómo en la Divina Comedia se refleja en mucha de la vida de Dante. Desde su primer amor, que fue Beatriz, su primero y único amor, que fue Beatriz, hasta las condenas a personalidades de la época, que en su trayecto en el transcurso del infierno él va viendo y va visitando. Definitivamente es una obra que hay que leer para entender la historia de la humanidad, y además con estas referencias que usted nos está presentando, pues será muy fácil o más fácil de comprender. O tal vez más difícil. O tal vez más difícil, pero en todo caso invita a la reflexión, que es importante. Adicionalmente también importante conocerlo para poder apreciar todas las obras artísticas que se han hecho en torno a la Divina Comedia. A artistas como Botticelli, como Rodin, que se han inspirado o en Dante o en la Divina Comedia para expresarse, y que sin conocer estos elementos será más complicado entenderlo, o probablemente uno hará una interpretación distinta. A todo evento, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por habernos brindado esos conocimientos que en torno a lo que es el gentilicio italiano, a lo que significa Dante para los italianos y para el conocimiento de la cultura general, nos ha ofrecido. Si tiene algún otro comentario en torno a lo que hemos conversado para cerrar nuestra conversación. No, yo simplemente quiero subrayar una vez más que la presencia en los estados de comunidades emigrantes representan una riqueza. Es una riqueza para Venezuela tener no solo la comunidad italiana, la comunidad portuguesa o la española, sino también la colombiana, la ecuatoriana, la norteamericana, porque este encuentro entre culturas es lo que hace grande a los países. Y yo creo que los estados que logran aprovechar la presencia de distintas culturas son los que tienen futuro y pueden crecer. Definitivamente es así, suscribimos sus palabras, y por eso desde este espacio en Diplomacia en Uno siempre estamos abiertos a conocer las diferentes culturas y a promover la integración en esos términos. Muchísimas gracias, señor Mauro, por estar con nosotros aquí hoy. Gracias.